Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta 16ª Jornadas de Periodismo en lo Global, miradas globales, periodistas locales, la importancia del periodismo de cercanía en los conflictos internacionales. Quiero dar la bienvenida a Juan Carlos Monroy, que es concejal de Cultura del Ayuntamiento de Segovia, a Miguel Ángel de Vicente, presidente de la Diputación de Segovia, a Miguel Ángel López, presidente de la Asociación de Periodistas, y también, por supuesto, a quienes van a participar en esta jornada, en la primera ponencia titulada La prensa internacional y prensa local, con Mathieu de Teillac y Martín Dams. Va a ser conducida por Teresa Sanz, que es periodista y vicepresidenta de la Asociación de la Prensa de Segovia. Y en la segunda mesa redonda tendremos el honor de contar con los finalistas del Premio Cirilo Rodríguez 2024, Ana Bosch, Luis de Vega y Sara Gómez Armas. Esa mesa redonda va a ser conducida por Miguel Ángel López, que es presidente de la Asociación de Periodistas de Segovia. Hace 17 años tuve el honor de coincidir con un periodista que ha sido referente en Segovia, Aurelio Martín, y con el que vimos la posibilidad de iniciar reflexiones sobre la importancia del periodismo y de la información profesional en Segovia a partir de los premios Cirilo Rodríguez. Sabéis que esos premios cumplen este año 40 años de existencia, aunque sea la 39 edición, y sin embargo, desde el primer momento pensamos que la universidad y el periodismo tenían que aliarse precisamente para hacer reflexionar a estudiantes y profesores sobre el papel fundamental del periodismo en la sociedad. Sabéis que una sociedad democrática solo se sustenta si tenemos una información libre, si tenemos la oportunidad de crear ciudadanos y ciudadanas, de construir ciudadanos y ciudadanas que sean capaces de tener un pensamiento autónomo y libre. Y en ese sentido, pues, estas jornadas son fundamentales y pensad que en este campus lo que estamos tratando sistemáticamente es de relacionar todas las áreas de conocimiento, todos los grados, con esa capacidad de reflexión y de autonomía de pensamiento vuestra. Y en ese sentido estas jornadas tienen una importancia capital, ¿no? Para mí es importante también reflejar el papel importantísimo que ha tenido Pilar San Pablo como coordinadora y también el propio Miguel Ángel López, antes Aurelio Martín, también todos los miembros de la Asociación de Periodistas de Segovia. Pensad que nos puede gustar leer más o menos, nos puede gustar consultar más o menos la prensa profesional, pero está claro que si no reforzamos esa capacidad individual de tener criterio propio, y el criterio propio no se tiene con fuentes que no sean fiables. Sabéis que la labor del periodista es estar en el lugar, contarlo y luego poder contrastar fuentes de otras informaciones que se puedan tomar en cuenta para elaborar una información respetable, profesional y verídica. Sabéis que ese objetivo de dar cuentas a la sociedad, lo que los países anglosajones llaman accountability, es fundamental para que sigamos reforzando una sociedad democrática. Cada uno, cada una de vosotras puede pensar políticamente lo que crea. Sin embargo, el concepto de política es el bien de la polis, aquello que beneficie al bien común de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y, por lo tanto, eso es lo que pretendemos reforzar en jornadas como esta. Gracias a las instituciones, gracias también a quienes hacéis posible estas jornadas y gracias a vosotros y a vosotras por no solo estar atentos, sino participar activamente en una jornada como esta. Muchísimas gracias. Voy a dar la palabra en primer lugar a Juan Carlos Monroy, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Segovia. Muy buenos días. ¿Se me escucha bien al fondo, sobre todo? Bueno, muchísimas gracias, Agustín, vicerrector. Saludar también a Miguel Ángel, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel, el presidente de la Asociación de la Prensa, Pilar San Pablo, muchísimas gracias por organizar estas jornadas. Sobre todo también agradecer a los alumnos la presencia en estas jornadas dedicadas al mundo del periodismo en lo global, el periodismo tan necesario
en nuestra sociedad y estas jornadas también tan necesarias, especialmente en estos días en los que todo es absolutamente confuso y difícil. A mí me gustaría empezar esta pequeña presentación recordando a los que no están, por supuesto, a Aurelio Martín, siempre con nosotros en la memoria, y también a esos 12 periodistas que han sido asesinados en lo que va de año, según Reporteros Sin Fronteras, y a las más de 490 personas que no pueden ejercer libremente su profesión. Como sabéis muy bien, aquí veo antiguos alumnos que estuvieron conmigo el año pasado. Compagino mi labor de cargo como concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Segovia como profesor en esta querida universidad, que también fue universidad mía, como profesor de publicidad, y para mí es inconcebible que se cercene la libertad de oficio del modo en el que se hace con los periodistas en todo el mundo, ¿no? En ese sentido, estas jornadas son relevantes, importantes y decisivas para tomar conciencia de lo importante que es la labor periodística en nuestra sociedad. Recientemente, en La Alhóndiga, que es uno de los equipamientos culturales municipales que dependen del área de cultura del Ayuntamiento de Segovia, inauguramos la edición número 22 de un gran premio de fotografía, el premio de fotografía Luis Baltueña, Fotografía Humanitaria. Este premio es relevante, me gustaría mencionarlo aquí, porque los periodistas gráficos también son los ojos de aquello que no queremos ver o que nos impiden ver. Esos conflictos olvidados que muchas veces no queremos visibilizar del modo correcto y del modo adecuado, y gracias al periodismo gráfico, que también a mí me gustaría reflejarlo en esta pequeña introducción, es absolutamente relevante. El periodismo es una labor, un oficio de alto riesgo, no solamente de riesgo de coacción e impedir la libertad de expresión, sino también un riesgo donde los periodistas ponen su vida en juego para hacernos ver a los demás lo que sucede en el mundo. Y es un oficio que está en constante peligro porque se está constantemente atacando desde el exceso de información, lo que llamamos infoxicación, hasta también la desinformación. Y estas jornadas en ese sentido son relevantes porque nos invitan a todos, y especialmente a vosotros, como presente y futuro del mundo de la comunicación, a establecer un criterio sobre ese exceso de información y sobre la desinformación que tenemos que ir poco a poco eliminando de todos nuestros focos y de todos nuestros soportes y canales informativos. No me quiero extender más, reiterar el agradecimiento por parte de la universidad, especialmente al vicerrector Agustín García Matilla, por esta invitación que nos ha hecho al Ayuntamiento de Segovia para formar parte de estas importantes jornadas, y ceder la palabra, si te parece bien, a Miguel Ángel de Vicente. Muchas gracias, Juan Carlos, concejal de Cultura del Ayuntamiento de la ciudad. Muchas gracias, vicerrector Agustín, por acogernos una vez más en vuestra casa, en la universidad. Gracias también a Pilar por el trabajo desarrollado y, cómo no, a Miguel Ángel y a Teresa Sanz. Ellos son quienes realmente tiran del carro durante los 365 días del año para que hoy estemos aquí. Y, como adivinarán, hablar de lo local para entender lo global para un presidente de la Diputación provincial pues no es cosa demasiado complicada. Pero hacerlo de periodismo, de conflictos y de guerras, para alguien que en estos momentos no tiene entre sus prioridades aproximarse demasiado a Gaza o a Ucrania, pues ya es otra historia. Así que, antes de nada, me gustaría trasladar mi admiración a Ana Bosch, que se encuentra con nosotros, pero también a Sara Gómez y a Luis de Vega, finalistas de esta nueva edición del Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez, y lo quiero hacer por vuestra capacidad para poner todas las virtudes de vuestra profesión, de una profesión como la vuestra, por delante de los beneficios y de la tranquilidad de una vida como la mía, como la nuestra. No sé si es valentía, temeridad o imprudencia, pero sí estoy convencido, sin conoceros, de que el mundo necesita personas plenas de honestidad
y de compromiso, como vosotros. Por lo tanto, enhorabuena por vuestra nominación y, desde luego, suerte para mañana. No obstante, si me lo permiten, creo que es necesario y justo reconocer de igual modo la labor de quienes seguidamente formarán parte de la primera mesa redonda, Matthew y Martin. Tan internacionales y, sin embargo, tan españoles. También el trabajo, como he dicho, de la Asociación de los miembros de la Asociación de Periodistas de Segovia, que organiza estos premios Cirilo Rodríguez y, con ello, sus jornadas de periodismo en lo global. Muchos de ellos, de los que integran esa Asociación de Periodistas de Segovia, fieles relatores de lo que acontece a escasos metros de su puerta, en una pequeña provincia como es la nuestra, Segovia. Sin ellos, quienes, por un lado, desde una cultura distinta a la suya, observan el horizonte del resto del mundo y quienes, por otro, trasladan a la globalidad la idiosincrasia de su pueblo, sus miedos, necesidades y sus oportunidades, sería sencillamente imposible informar de hechos trascendentales. Y es que la mayoría de las veces es en los pequeños detalles en los que se encuentra la información necesaria para comprender el quién, el qué, el cuándo, el dónde y el porqué de las cuestiones más complejas. Sin fieles no habrá valientes, tenerlo siempre claro. En Segovia o en Járkov, ¿quién no ha utilizado alguna vez una lupa para mirar y encontrar lo desconocido y aquello, incluso, que está escondido? Así que gracias por prestarnos vuestras diferentes miradas, tanto a los que vais a componer la mesa siguiente como la posterior. Gracias por prestárnoslas. No me cabe ninguna duda de que uniendo vuestros puntos de vista se saldrá de aquí observando y comprendiendo todo mucho mejor, como ha dicho el vicerrector. Muchas gracias a todos y a todas. Tiene la palabra Miguel Ángel López. Pues muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, quienes me han precedido en la palabra han puesto ya en contexto estas jornadas y el motivo de su celebración. Como bien recordaba Agustín García Matilla, son fruto de una colaboración, la colaboración de la Asociación de Periodistas de Segovia y de la Universidad de Valladolid, y también de la inquietud de un hombre a quien hoy vamos a recordar porque fue durante muchos años el alma del Premio Cirilo Rodríguez como organizador fundamental y también inspirador de estas jornadas. Pero antes tengo que hacer un agradecimiento y es precisamente a la propia universidad por hacer posible estas jornadas y a quienes patrocinan tanto las jornadas como el Premio Cirilo Rodríguez, que son el Ayuntamiento de Segovia, la Diputación Provincial y CaixaBank, cuya representante hoy no ha podido estar con nosotros por una circunstancia inesperada. Pero, como digo, son unas jornadas y un premio que ya van cumpliendo años y años, que se organiza con mucho cariño, con mucho esfuerzo, con esos patrocinios fundamentales, con colaboración de otras entidades, como la Real Fábrica de Cristales, que nos hace la lente de la tierra, la figura con la que los finalistas del Premio Cirilo Rodríguez vuelven a sus casas, hayan ganado o hayan quedado en esa posición de finalistas. Y es una oportunidad para también hablar de periodismo, de cómo está el periodismo, de cómo está la información. Han comentado por aquí que el periodismo es fundamental. Nosotros seguimos acuñando cada año un lema que surgió hace casi ya 15 en el seno de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, que es el colectivo de periodistas más numeroso en esta profesión no regulada, no lo olvidemos, ¿no? Más de 14.000 periodistas tienen ahí su registro y su carné en toda España. Es un colectivo, como digo, no regulado, pero al mismo tiempo amenazado por estos tiempos convulsos que vivimos, de polarización mediática, política, de desinformación, de noticias falsas y de mentiras descaradas. Y la Federación de Asociaciones de Periodistas precisamente acaba de reunirse en asamblea en Talavera de la Reina y ha aprobado una declaración, una especie de manifiesto que se llama la Declaración de Talavera, que analiza un poco cuál es la situación actual del periodismo, de la profesión,
y viene a, sin distinguir culpables, especialmente a hacer una serie de recomendaciones. Primero, a los poderes políticos, para que cese, en la medida de lo posible, esa polarización, para que cesen los ataques a periodistas. Decía Juan Carlos hace un momento, 14 asesinados en lo que va de año, según Reporteros Sin Fronteras. Yo creo que son más, porque hay algunos que no se contabilizan. Recientemente en México ha ocurrido un episodio de a un periodista le han secuestrado en su propia casa y ha aparecido asesinado después en su propio coche. Y en México es algo tan habitual que yo creo que algunas veces ni trascienden las noticias. Está sucediendo también en la Franja de Gaza, pero también sucede a una escala mucho menor en España, ¿no? Los ataques a periodistas, incluso por otros periodistas o que se dicen serlo, son frecuentes. Una de las recomendaciones que cese ese tipo de actitudes. La otra recomendación que podemos resumir de esa declaración de Talavera es a los propios periodistas, para que cumplan escrupulosamente y con rigor el código deontológico de la profesión. Es decir, para, como también se ha apuntado, para que busquen la información y la hagan con honestidad, buscando la verdad, contrastando las noticias y tratando de dar voz a quienes son los verdaderos protagonistas de las noticias, que nunca deben ser los propios periodistas, salvo en ocasiones como esta, cuando la universidad o una asociación o toda una sociedad, como es el caso de Segovia, premia un trabajo excelente, ¿no? Con los premios Cirilo Rodríguez. Así que estas jornadas son una oportunidad más para hablar de periodismo, para conocer cómo trabajan los periodistas. Y en esta ocasión, de acuerdo con Pilar San Pablo, hemos pensado que la conexión idónea sería ver cómo trabajan los periodistas españoles en el extranjero con los periodistas de aquellos países y también los periodistas extranjeros que están en España, cómo trabajan, qué relaciones tienen con los periodistas españoles. Así que nada más, aprovechen estas jornadas, disfruten de ellas y bienvenidos. Hasta la próxima. Bueno, pues antes de inaugurar, dar por inauguradas estas jornadas, deciros que desde vuestra propia profesión, la publicidad, es muy importante que deis la relevancia al periodismo profesional, al periodismo que no puede ser sustituido por ninguna otra fuente. Ese periodismo que busca la verdad, que busca ejercer el pensamiento crítico de toda la ciudadanía y dar oportunidades para que la política se convierta también en ese beneficio de la polis. Sin más, quedan inauguradas también en nombre del rector Antonio Largo Cabrerizo las 16ª Jornadas de Periodismo en lo Global. Muchísimas gracias. Gracias. Sentaros en el centro y si queréis os rodeamos. Sí. Que se ha ido muy lejos, ¿no? Que se acerquen un poco. Sí. Hola, buenos días a todos. Mira, atendiendo una sugerencia que nos acaba de hacer, ya sé que estáis muy bien acomodados, pero un poquito de calor no estaría mal. Si os parece lo que estáis tan arriba, nos sugiere Martín que os acerquéis aquí, estamos un poquito más como, pues, arropando. Y así os escucharemos mejor cuando nos hagáis vuestras preguntas. Así que si os apetece, acercaos.
Pues me siento aquí a vuestro lado. Si os ¿Se nos parece. oye? ¿Se nos escucha? Sí. Gracias. Gracias. Bueno, aquí para Mathieu. Yo lo necesito. Bueno, buenos días. Yo me sentaba aquí, he osado sentarme, no lo hago normalmente, pero hoy me parecía importante. Estos días en clase, porque las personas que hoy asisten nos acompañan, hemos estado trabajando estas últimas semanas dentro de nuestra asignatura, como públicos y usuarios de la comunicación publicitaria, que es la asignatura que estamos trabajando este cuatrimestre con los estudiantes de tercero, para entender qué es lo que nos tiene que decir el periodismo a los publicitarios, ¿no? A los publicistas, y cuál es la relación que se establece con la información. Hemos hecho un trabajo en clase, y ahora os doy paso, hemos hecho un trabajo en clase para que ellos reflexionen sobre el hecho informativo. ¿Qué es informarse para nosotros? ¿Qué hacemos y cómo nos relacionamos con la información? Y entonces la tarea era preguntarse unos a otros cuáles eran sus fuentes, cuáles eran sus canales, cuáles son sus prácticas informativas, y a partir de ahí el desafío ha sido: vamos a redactar una noticia con toda la información que hemos recabado y cuál sería el titular. Y sobre eso hemos estado trabajando. Y por eso me parecía importante que hoy pudiera abrir esta mesa contándoos que los principales titulares eran: los jóvenes de hoy desconfían de la prensa. Los jóvenes de hoy están más desinformados que nunca. Los jóvenes de hoy pasan mucho tiempo en redes sociales consumiendo entretenimiento. Y luego también hemos descubierto en las entradillas y en los cuerpos de la noticia que las razones de esta desafección es como que se aburren, que no conectan, que tampoco son, ellos reconocen, capaces de discriminar cuáles son las fuentes fiables, que han dejado de escuchar la televisión, de leer la prensa, de escuchar la radio, de ver la televisión y de leer la prensa. Entonces, bueno, en este contexto, puesto que ellos son los que están aquí hoy, esta mañana, y antes de adentrarnos a explicar esta simbiosis de la prensa local y la prensa internacional, creo que el contexto fundamental es saber qué está pasando dentro de nuestras sociedades, ese cambio, esa transición, esa transformación a la que nos convoca la sociedad digital, la sociedad de la información, con todo lo que apareja y con todo lo que trae. Y pues a mí me gustaría, ya lo comenté con Teresa, pues que tuviéramos presente tanto en esta mesa como en la siguiente, que este es el contexto en el que nos encontramos, para acercar las jornadas verdaderamente a quienes nos van a escuchar, para que las jornadas tengan sentido para ellos, puesto que lo que a mí más me gustaría es que salieran de esta mañana sabiendo que el periodismo, como nos dice Agustín, es más necesario que nunca en la sociedad que estamos construyendo y en la que os va a tocar construir a vosotros. Y el periodismo necesita nuevas formas, nuevos canales, nuevas maneras, aunque nunca perder su disciplina de verificación, de contrastación, de rigor, de contextualización. Entonces, bueno, es un poco en esta tesitura en la que a mí me gustaría situar, por supuesto, pues este diálogo. Y sin más, pues para no acaparar ni mucho menos, quiero agradecer sobre todo a Agustín, porque él es, junto con Aurelio, un poco el alma mater de estas jornadas. Ellos gestaron este vínculo. A lo largo de estos 16 años han ido confiando en que trasladar la información a las aulas y a los espacios universitarios es muy importante, darle contexto, aprovechando siempre la suerte que tenemos de contar al final de mayo con pues, lo más granado de la prensa internacional española, que viene aquí a Segovia a la fiesta de los Cirilos, ¿no? Entonces, bueno, Teresa, muchas gracias un año más. Ella es periodista de Segovia, periodista local, vamos a llamarte así. Es vicepresidenta de la Asociación de la Prensa de Segovia, pero además una larga trayectoria, ¿no? 35 años largos trabajando en el diario El Mundo, desde su fundación en el año 1989
has colaborado y colaboras con el Día de Segovia y otros medios locales, pero también es docente de comunicación. Y desde esa perspectiva, pues yo creo que es la persona adecuada para introducirnos en esta mesa, hablando de la labor que hace la prensa local y la importancia que tiene. Y bueno, como desde esta prensa local, específicamente en Segovia, se ha gestado la tribu de los Cirilo, que han ido año tras año poniéndose en contacto con todos los periodistas que venían de fuera y que han viajado afuera, ¿no? Entonces, bueno, tú te vas a encargar, si quieres, de presentar a Mathieu y a Martín, a quienes damos las gracias por haber aceptado la invitación y estar aquí esta mañana. Y bueno, pues adelante, Teresa, muchas gracias. Gracias, Pilar. Yo espero que sea más bien una charla amena y suficientemente eficaz para que vosotros mismos, en el público, cuando tengáis alguna duda, toméis nota y abramos luego al final un turno de participación y que sean ellos quienes realmente nos interpelen. Eso que solemos hacer los periodistas, al revés, que es nuestro papel, interpelar, preguntar, ponernos en el lugar de todos los que no pueden hacerlo y, por lo tanto, formular esas preguntas, porque hay veces que incluso algunos periodistas mal llamados estrella pierden un poco ese norte, ¿no? O sea, nuestro papel no es el de ser el protagonista de esa noticia, sino al revés. Nosotros somos un vehículo con los ciudadanos. Esa es la esencia del periodismo. Creo que estaremos de acuerdo todos. Y tenemos que ponernos en el lugar de quienes no están y no pueden hacerlo para intentar intuir qué es lo que les interesaría de esas noticias, ya sean económicas, sociales, políticas, de tribunales, de cultura, del deporte, etcétera, etcétera. Porque yo creo que los corresponsales locales, los periodistas locales y los corresponsales del extranjero en España, ahora hablaremos de quiénes son estos dos pedazos de periodistas, pues tenemos en común eso, ¿no? Y es que tocamos todos los palos. La especialización llega más bien a través del hábito de la escritura y del gusto particular, pero realmente tenemos la obligación de formarnos en todo aquello que escribamos, sea de deportes, y lo estoy poniendo como ejemplos muy diferentes entre sí, ¿no? Sea del mundo del deporte o sea del mundo de la política y sus circunstancias. Yo voy a empezar presentando a Mathieu de Taillac, y me vais a perdonar los francófonos mi propia pronunciación nefasta, pero yo sé que él tiene una idiosincrasia estupenda y un sentido del humor español. El otro día, de hecho, lo demostró conmigo. Le estuve llamando Matthew mucho tiempo y no me dijo nada. Y luego, cuando terminé, dije, pero si es francés, esto será Mathieu. Pero no había dicho nada, cargado de paciencia, así que no pasa nada. Él es corresponsal de Le Figaro y de la radio pública de Francia, o sea, lleva dos grupos de medios, por así decirlo, radio y prensa escrita, importantes, y sobre todo lleva 18 años en España, con lo cual a estas alturas lo de contextualizar, ¿no, Matthew? Se te da bien. Hizo un máster, el máster del país, y se quedó en nuestro país y le cautivó. Luego él, si quiere, lo puede decir. Yo creo que también le cautivó una española, y además de cercanías, incluso, ¿no? Puedo decirlo, de la provincia de Segovia. En realidad vamos a hablar también de cómo incluso se enfocan los estudios de periodismo en diferentes países, porque en Francia no hay estudios universitarios de periodismo y por eso Mathieu vino a hacer ese máster en el país. Él estudió en realidad ciencias políticas y se presentó a un máster de periodismo en París y en Lille, y siendo el número 1 de su promoción en políticas, no le cogieron en ese máster de periodismo en París, lo cual puede interpretarse como que no tenían mucho olfato periodístico, porque aquí está 18 años después, habiendo hecho y está todavía haciéndola, ¿no?, una carrera brillante. Como él había hecho una Erasmus en Bilbao, cerca de su ciudad natal, Burdeos, pues llegó al máster de periodismo del país y todo luego ya fue seguido. Ahora nos dice él
que es lo que no fue seguido. Escribe de todo y, como los buenos corresponsales, pues lo que decíamos antes, ha tocado absolutamente todos los temas. No sé si todo lo que he dicho es verdad, si no, corrígeme, porque los periodistas nos debemos a las fuentes, los periodistas, y creo que... Te tendré que corregir una cosita así. Sí. Pero lo de la ciudad natal, ya me gustaría haber nacido en Burdeos, porque siento que es mi ciudad, pero eso es, ya sé por qué lo dices, porque hubo una revista que me entrevistó y no se lo corregí en su momento. Me preguntaron de dónde era y yo dije que de Burdeos, porque ahí me crié. Pero es que yo nací cerca de París. Lo que pasa es que soy muy poco pro-parisino, entonces nunca tomé la molestia de corregir esa información y ahora circula así y bueno, pues nada, soy de Burdeos. Vale. Pero es un poco, nos dice un poco de cómo, Claro. cómo surgen los errores y que no todas las... eso no llega a ser fake news, evidentemente, porque no tiene ninguna relevancia, pero un pequeño error se va reproduciendo porque somos así bueno, nos fiamos periodistas de otros periodistas y al final pues se reproduce el error y ya nacen las leyendas urbanas. Casi. Oye, pero también Qué fino. el propio concepto de ser de, ¿qué significa? ¿No? Eso es. Porque el otro día estuve en Jaén y me preguntaron de dónde son mi mujer y yo, y dijimos de Madrid, pero claro, mi mujer es de Burgos, yo soy de Alemania, pero claro, venimos de Madrid y llevamos El a Madrid. nordeste de Madrid, ¿no? Así que somos de Madrid, ¿no? Bueno, él es Martin Dams, que como veréis también no en vano lleva 30 años en España. Es decir, que si hablábamos de que Mathieu tenía perfectamente cogida la idiosincrasia española y se había convertido en un periodista más, corresponsal en España para su país, pues con Martin Dams pasa exactamente lo mismo. Yo creo que entre los dos, como entre muchos otros corresponsales de prensa extranjera que viven y que se radicaron, cogieron raíces en nuestro país, tienen en común precisamente eso, que se les nota que se quedaron en España y lo decidieron porque os gusta nuestro carácter, nuestra idiosincrasia, nuestras costumbres e incluso sabéis lidiar como nadie con lo que no nos gusta a ninguno, ¿no? Cuando mi madre me visitó por primera vez aquí en Madrid, en el 95, fuimos al estudio de la ARD, de la Radio Pública Alemana, porque yo ahí produje una pequeña pieza y mientras estaba yo en el estudio, mi madre estaba hablando con el técnico de sonido y este le dijo, ya verá, señora, este se va a quedar aquí en Madrid. Porque mi idea era quedarme unos 5 años, pero hemos visto a tantos, al final se quedan. Bueno, soy uno de ellos. Claro. Bueno, felizmente para todos, porque desde que llegó en el 94, procedente de un pueblecito pequeño del norte de Alemania, cerca de Bremen, no puedo intentar pronunciar el pueblecito porque lo intentamos el otro día, ¿verdad? Y mi alemán... Wildeshausen, tampoco es... Es como casa salvaje, significa. Sí, eso es el significado, o sea, la pronunciación es imposible. A mí me está vetada, lo siento, Martín. Tú aprendiste español mucho antes que yo a pronunciar simplemente el nombre de tu pueblo alemán, o sea que imposible. El caso es que como él sabía español, pues tuvo la oportunidad de quedarse en España. Al principio, como os contaba, para unos poquitos años, poco tiempo, y luego pues de repente lleva 30 años, porque la vida pasa así, de repente, ¿no? Trabaja para muchos periódicos regionales, que a vosotros algunos os sonará. Si yo os digo el Grupo Vocento, a lo mejor pues no os suena, pero si empezamos a hablar del norte de Castilla, de ese tipo de periódicos que precisamente a base de ir adelgazando cada cabecera, formaron en su día ya, previendo esta situación de la crisis del periodismo en España, pues formaron grupos. Vemos que sucede también en otros países. Y él trabaja para ese grupo de periódicos regionales alemanes, tipo el Vocento. Y en 30 años ha ido viendo cómo ha evolucionado el periodismo, por supuesto, en la Unión Europea, en todos los países, pero también en España, porque ha sido corresponsal de todos estos medios, incluso de otros países, ¿no? O sea, como por ejemplo Suiza, que luego nos puede contar cómo se trabaja. Simplemente para eso, digamos, es el mismo mercado. Claro. ¿No? Que medios de habla alemana.
Claro. En su época tampoco existían estudios de periodismo en Alemania. Ahora la carrera universitaria sí que contempla todos esos créditos de los que hablábamos en materias como ciencias sociales, economía, derecho, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues se bregaron con másteres y con el ejercicio de la práctica. Y yo, por igualar en una primera pregunta y lanzar esta conversación, y aun a riesgo de sonar el encabezamiento a un chiste, yo no sé si un francés y un alemán, unidos como corresponsales en España, saben inglés o con el español les bastó. O sea, porque antes hablábamos de que el inglés es la herramienta fundamental, pero para vosotros lo tuvo que ser en su momento el español, ¿no? ¿Cómo empezasteis con el tema de lengua a informaros de lo que os teníais que informar para comunicarlo en vuestros países respectivos? En Francia jugamos con una ventaja, que es que en el instituto es obligatorio estudiar 2 idiomas extranjeros. Entonces, no me sé exactamente la estadística, pero el 80-90% estudia primero inglés y luego español, ¿no? Y luego una buena minoría estudia alemán de primero o de segundo en vez de español. Entonces, yo en mi caso ya sabía español y ya hice ese Erasmus en Bilbao. Cuando estudiaba ciencias políticas, pues me fui a la UPV y que me quedaba 2 horas o 3 horas de Burdeos, o sea, un salir de casa muy protegido, ¿no? Y entonces, sí, sirve el español y no, el inglés yo lo hablo peor que el español porque no he ejercido, no he vivido en un país de habla inglesa. Y de hecho, hay una cosa que ya ha dejado de molestarme, pero que es muy habitual, es que instituciones o gabinetes de comunicación te escriban un email, que ellos son españoles, y te escriban el email en inglés. Y es que yo llevo 18 años aquí, mi mujer es española, mi hija es franco-española. Y además soy francés. Y soy francés y es como, vamos a ver, soy extranjero, lo cual no quiere decir que nazco hablando inglés. De hecho, lo hablo bastante peor, lo escribo mal, lo entiendo en buena medida, porque sí que de vez en cuando, hombre, vienen personalidades que no hablan español y que vienen a Madrid o a España en general, y es útil entrevistarles en inglés, ¿no? Pero no, el inglés es no sé, el 2% de mi trabajo, ¿no? Es útil el español, enterarse de algo en catalán, que no para un francés en España no necesita mucho esfuerzo, aunque no lo hablo, pero sí que entiendo una buena parte, algo de gallego, y algo de portugués, porque los medios son como son, y para el Figaro, por ejemplo, sí que tengo que ir de vez en cuando a Portugal para cubrir elecciones, sobre todo, ¿no? Pero yo no creo que sea tan habitual en el resto de países del mundo que los corresponsales realmente hablen la lengua del país. Eso es una ventaja de España porque aquí se habla una lengua mundial. En Francia será lo mismo. En Alemania ya no estaría yo tan seguro. Y luego un ex compañero nuestro que estuvo aquí antes había sido corresponsal en Polonia y él dice que más o menos era el único corresponsal que realmente hablara bien polaco. Polaco tiene que ser una lengua jodidamente difícil y él a lo largo de los años lo había aprendido. Pero dice, y realmente casualmente por otra vertiente tenía una amiga que también fue corresponsal en Polonia durante 3 o 4 años y decía su meta era al final de estos años hablar lo suficientemente bien para ya poder moverse sin intérprete. Así que es un poco especial lo nuestro, que realmente estamos también entre nosotros, ¿no? Si hay reuniones del círculo de corresponsales al que pertenecemos, por supuesto hablamos en español. Yo no estaría seguro que el grupo de corresponsales en Berlín realmente hablen alemán entre sí. Quién sabe, no lo sé, ¿no? Porque también son grupos mucho más grandes. Así que el español ya es una ventaja para que el resto del mundo entienda lo que pasa, aunque aquí hay cierto sentido, somos menos que los de habla inglesa. Obviamente todo el mundo es menos que la habla inglesa, ¿no? Sí. Todos entendemos el Economist y todos pensamos que el New York Times sea un gran periódico porque sabemos leerlo, ¿no? Y no sabemos cómo es el gran periódico de Bangladesh, que a lo mejor hace mucho mejor información. Simplemente, así que ya es una ventaja, el español se entiende en gran parte del mundo. Quiero decir, por todas partes hay gente que entienda, ¿no? Entonces, y nosotros. Y tengo un compañero inglés, el pobre, se le nota
que le cuesta después de tanto, ¿no? Hay un chiste que dice que, ¿cómo se llama alguien que habla 3 lenguas, que es multilingüe? Uno que habla 2 es bilingüe y uno que habla 1 es inglés. Y les cuesta, los pobres, porque no están acostumbrados, mientras que los demás sabemos que tenemos que hacerlo. Bueno, la importancia de los idiomas parece que ha quedado claro, ¿no? Yo pensaba que entre los corresponsales era casi prácticamente esencial, si trabajas en España, saber español por aquello de poder contribuir también a los resúmenes de prensa. Es decir, si tú no sabes español, no sabes de primera mano qué publica en portada El País, La Vanguardia, El Mundo, y yo creo que las cabeceras de los periódicos también interesan. ¿Eso también ha cambiado, esa lectura de la prensa? Yo creo que no puedes trabajar sin saber español, sin saber leerlo y entenderlo en buena medida. Aquí en Una cosa España es sí, cómo hables, pero te digo, en otros países al parecer no. Claro. También hay una cosa, yo creo que Martín, tú llevas 30 años, Sí. yo llevo 18. Eso tiene que ver también con la economía de los medios de comunicación. Es decir, que lo normal con los corresponsales fijos de plantilla es que te cambian a los 4 o 5 años de destino. Para que no te tengas un síndrome de Estocolmo, ¿no? Que no te enamores demasiado del país y que te acuerdes de qué les va a suscitar curiosidad a tu público, a tus lectores, tus oyentes, tus televidentes, ¿no? ¿Por qué no ocurre eso? No sé si hablar por ti, con Martín y conmigo, porque yo soy freelance, es decir, trabajo para varios medios, porque, bueno, para llegar a fin de mes, básicamente, ¿no? Y porque no me dan un sueldo fijo. Entonces, no me pueden exigir que me vuelva a Francia o que vaya a otro destino, a otra capital europea o del mundo, porque no me van a dar un trabajo ahí. Entonces, llevo 18 años porque estoy a gusto aquí y porque ya me he montado mi ecosistema para vivir del periodismo y estar a gusto, ¿no? Entonces, pues por eso hablo bien castellano, básicamente. ¿Estás de acuerdo, Martín? Sí. Básicamente, ¿no? O sea, que veo que en todas partes cuecen habas, porque cuando hablamos de la precariedad en el mundo periodístico, tendemos a mirarnos el ombligo y a pensar que la precariedad laboral alcanza a los periodistas españoles nada más, pero veo que incluso los grandes corresponsales para grandes medios internacionales viven o beben de la misma precariedad, aunque luego los ecosistemas pueden formarse de maneras diferentes, ¿no? Pero tenéis también la obligación de trabajar para distintos medios de comunicación. ¿Cómo lo hacéis? ¿Habéis ido teniendo que ampliar en estos años el círculo de medios para el que publicáis? Porque también a vosotros cada vez os pagan menos, la vida es más cara y por lo tanto uno subsiste un poquito peor. Digamos, en mi caso me ha ido bien hasta hace 2 años más o menos. Déjame pensar, hasta finales del 2020. Yo recuerdo ese momento porque fue durante la fase aguda de la pandemia. Y entonces en Alemania empezó más tarde, a finales de... ¿no? Aquí los primeros meses fueron los más agudos aquí en España y eso llamó la atención en el resto del mundo. A ti a lo mejor también te pasó, que tenía que escribir mucho sobre la pandemia y aquí en España, ¿no? Y a finales del 2020, de repente en Alemania, cuando aquí había un bache, en Alemania hubo un repunte. Un repunte, o el primer repunte. Y entonces me di cuenta que de repente publicaba menos. Y desde entonces es un poco casualidad. Hay amigos que dicen, ya desde los años 0 les iba cada vez un poco peor. Pero es lógico que les vaya peor. No sé si vamos a hablar de eso directamente, sí. Pero te lo conté el otro día por teléfono. Uno de mis clientes, un periódico suizo, entonces era uno de mis clientes, en los años 90 se permitía el lujo todos los años invitar a todos los corresponsales que tienen en el mundo para una reunión en Zurich, Suiza, ¿no? También hay que decir, son ricos en general, pero esto me pareció... Y yo tampoco tenía un contrato con ellos, sino trabajaba, me pagaban cada artículo, pero pagaban bien, y decían, bueno, este es nuestro corresponsal. Entonces, no sé qué año fue, 96 creo, 97, dijeron que habían abierto su página web y que ahí podías leer todos los artículos que
leías en el periódico por escrito. Digo, ¿pero qué os pasa? ¿Cómo lo podéis regalar si a la vez pretendéis venderlo? No tenía lógica para mí. Y luego vi que lo hacían todos los periódicos. Y entonces nos hemos tumbado nuestra propia tumba, o nosotros no, sino los editores, que han tenido esa mala idea y luego muy difícilmente están intentando convencer a los jóvenes. Sí, se puede pagar por buena información, pero yo entiendo que si me llega la información gratis, ¿por qué voy a pagar? ¿No? Yo entiendo esa lógica. Y luego poco a poco tienes que ir aprendiendo, a lo mejor sí es un poco mejor la que estamos pagando, pero por eso nos tenemos que esforzar realmente especialmente para dar la mejor información posible. Yo no soy tan escéptico sobre el panorama en general, ahora podemos entrar en ese debate, pero por supuesto va a peor el negocio. A mí me ha ido muy bien, entonces ahora estoy perdiendo clientes quiere decir otros periódicos pequeños, y ya no me preocupa. Digamos, me ha ido lo suficientemente bien, tengo mi casa pagada, mi mujer trabaja y tengo ya otros planes, digamos, pero si tuviera tu edad, probablemente estaría ahora a la búsqueda de nuevos clientes, sí. Porque este es muy joven y guapo. Desde mi punto de vista, yo acabo de cumplir 60, uno de 41, me parece increíble. Tierno. Mathieu, tu visión de este paso por la vorágine periodística, porque yo creo que Martín lo ha descrito muy bien, es decir, primero nos esforzábamos muchísimo porque la prensa escrita siguiera cumpliendo con ese papel de pope dentro de la prensa, ¿no? O sea, de referencia. De repente llega el medio digital, el soporte digital y vale todo, es gratis y además, bueno, yo cojo una pieza de papel y la recorto y tal, y luego queremos que nos compren esa información y entre medias hemos perdido mucho, entre otras cosas, el propio crédito, ¿no?, profesional. No sé, yo en este aspecto no me puedo quejar, o sea, tengo la impresión de que aún me dan espacio y respeto mis compañeros en París, mis jefes, para describir la realidad española, en mi caso, bueno, con matices, con detalles, pudiendo ir a los sitios, aunque hay medios que te facilitan, que te pagan los gastos de los reportajes y otros que te dicen que no, entonces no voy para ellos, pero que aún se puede hacer periodismo y no voy a lloriquear aquí porque es verdad, mi dificultad es que no tengo un sueldo fijo, ¿vale? Según consigo trabajar mucho o poco, según si hay actualidad que les interesa poco o mucho, yo sigo diciendo a mis empleadores más que a mis clientes, pues en función de eso, pues mi sueldo varía. Pero, hombre, yo creo que de media el sueldo de un corresponsal en España es difícil quejarse respecto a un periodista español. De media, luego están los directores, están los grandes medios que a veces aún tratan mejor a sus periodistas. Pero condiciones laborales, bueno, hay que aceptar también hacer un poco de todo. A veces es un poco hacer de hombre o mujer orquesta, porque vas a un sitio y bueno, pues preparas para tu texto del periódico, pero también tienes tu grabadora como mínimo de voz para hacer algo de radio. Yo qué sé, uno de los últimos, bueno, estuve en Barcelona justo antes de las elecciones catalanas, pero en este caso fue solo para el periódico, porque la radio, no debería decirlo, pero la radio para ahorrar gastos ya tiene otra persona en Barcelona, así no tiene que pagar ni el tren ni el hotel, ¿no? Pero a Ávila fui cuando las protestas de los agricultores, y entonces intenté pues, trabajar para mis varios medios y bueno, lo mismo que sacas tu cuaderno, sacas tu grabadora. Eso está bien, o sea, eso hay que asumirlo, o sea, no puedes pretender, creo, en el 2024 hacer información internacional. Hay muy poca gente que se lo puede permitir para un solo soporte, incluso si es para una sola empresa, pongamos Le Figaro, pues algo tendrás que hacer antes del cierre, es decir, antes de que se termine el periódico escrito e impreso, tendrás que hacer algo para la web muchas veces, o si son elecciones, por ejemplo, pero tienes que aceptar que trabajas para varios soportes. Eso está bien porque da más visibilidad a un tema.
Es complicado también, porque es verdad que si estás con un micrófono, con tu cuaderno y acaso con tu cámara mínimamente de tu teléfono móvil, pues tienes menos tiempo para prepararte las cosas, para contrastar, para escribir, para montar tus temas de radio, evidentemente. Bueno, la cosa es que el límite lo fijas tú, que a veces te renuncias. Yo a veces que digo, no, es que no os... Recuerdo eso hace ya bastantes años, el terremoto de Lorca, en la región de Murcia. Cogí un coche y conduje durante la noche y llegué al alba, que es la hora de mayor audiencia de la radio, ¿no? Y me pedían, haz crónica. Digo, hombre, dejadme ya un momento para hablar con la gente, porque estoy en un parking de supermercado, he ido a Lorca y no hablo con nadie. O sea, ¿para qué queréis que vaya ahí? Claro, yo soy freelance. Cuanto más crónica tonta hago, sin hablar con nadie, más me pagan. Pero un respeto para el oyente. Sobre todo para mi dignidad profesional también. Claro, no me hagas decir será para bobadas hablar todo con la el gente. Y rato. además, entonces es muy fácil. Es que abrir la puerta de tu coche y decir qué os ha pasado. Por eso luego escuchamos las cosas que escuchamos, que te hacen avergonzarte a veces de la profesión, ¿no? Así en general, ¿no? Afortunadamente luego cuando uno sabe buscar los canales para estar realmente bien informado, también los encontramos, ¿no? Pero hay veces que dices, Dios mío, pero no se les cae la cara de vergüenza de estar contando lo mismo, de repetir las mismas piezas. Si han pasado 3 horas, en 3 horas ha podido morir o salvarse mucha más gente, infórmate, no sé, no me cuentes lo mismo todo el rato. Hay que decir, los dos somos reporteros normalmente, y normalmente para los reporteros nuestras bestias negras son los redactores, ¿no? Las redacciones son los malos. Tienen una utilidad, por eso están ahí, y de vez en cuando me sorprenden y me dicen, realmente reflexionan sobre lo que yo les he mandado. Habitualmente no lo hacen. Como dice un amigo mío, la función de un redactor es llenar un espacio en una página o un espacio de 5 minutos. Claro. Eso es lo que le preocupa. El contenido, bueno, me he vuelto un poco cínico. Yo pienso que todo lo que ustedes han dicho es cierto, la función que tenemos, pero ojalá la cumpliéramos. Y yo entiendo a todos los jóvenes, no sé, ¿hay algún friki entre vosotros que todavía está abonado a un periódico en papel? ¿Alguien? ¿Una mano? papel. No, ninguna. A ver, es el momento del friki de destacarse y hacerse visible. No, ¿no? Sabemos que por lo menos a alguna revista online sí que... Bueno, hay no, pero no estoy hablando del online. No, porque online bueno, no. yo mismo me he cambiado Claro. al online definitivo hace 2 años, ¿no? Y yo era de los que todavía llegaban a las reuniones del círculo de corresponsales. Me daba cuenta, lo normal era, porque muchas veces a las 10 todo el mundo lleva El País o lo que sea debajo del brazo. Y yo era de los últimos que todavía lo hacía. Entonces, hoy en día ya ni los periodistas leen periódicos en papel. Claro. Los que lo leen son los viejos, más viejos aún que nosotros, y además están acostumbrados, por eso a lo mejor también tu situación es diferente a la mía. Tú trabajas para un periódico nacional, El Figaro, que es realmente una típica fuente para información internacional. Mis periódicos son periódicos regionales que antes la gente en su casa estaba acostumbrada a recibir toda la información de ese periódico. Era su fuente de confianza. Eso ha cambiado totalmente. Y a lo mejor no ni para mal, ¿no? Porque si tú eres capaz de ser un usuario de medios crítico, tú puedes ahora, tienes eso, tú puedes ir a todos los sitios, puedes ir a las fuentes. Yo creo que también nuestra percepción sobre la calidad del periodismo ha cambiado porque nuestras esperanzas han subido. Yo, por casualidades de la vida, ahora leo muchos periódicos de los años, incluso del siglo XIX, pero sobre todo años 20, 30, 40, 50. Os digo, no fueron mejores los periódicos entonces, pero la gente se daba menos cuenta. Hoy en día tú tienes tanta variedad, tanta posibilidad de comparar lo que hacen otros, pero también incluso lo que hace la fuente de verdad. Y yo entiendo también a los políticos, por ejemplo, que quieren aprovecharlo, ¿no? Que hacen la información directa con su hilo de Twitter. O sea, yo soy el que os doy la información y los periodistas tenemos que luchar un poco y ser muy, muy buenos para que los lectores entiendan que
podemos dar un valor añadido a eso, ¿no? Pero en el fondo, poder leer la información original también es un valor añadido. No nos olvidemos, no es que todo sea malo porque la gente ahora puede llegar a las fuentes originales. No, no. Les hace muy críticos y más críticos y muy bien. Sí, ¿no? yo creo que es bueno y que no nos debemos quejar de que la gente se queje de la prensa, de que en los sondeos, bueno, pues el periodismo es un oficio mal valorado, a lo mejor los políticos nos superan en la mala valoración, pero que la gente se acerque a un periódico, a un telediario, a un boletín de radio con sentido crítico, es decir, no me voy a tragar todo lo que me cuenten, me parece bueno. Otra cosa es que se quede ahí, es decir, me acerco a un periódico y digo, hombre, esta cabecera, pues intuyo que es más de izquierdas o de derechas, ahí les falta rigor porque les va un poco la pasión. Yo creo que eso es bueno, que nos pidan cuentas. Lo que me parece malo es la indiferencia, ya no sabemos distinguir Es entre... verdad, la indiferencia es lo malo, sí. Claro. Pero, sí, perdón. No, y la duda que tengo sobre lo que decías al principio, Pilar, sobre los jóvenes, si os acercáis a las noticias... Vale, están las redes sociales, pero en redes sociales se comparten muchas noticias, o sea, aunque sea para... O sea, es muy divertido lo de eso no se habla, y te ponen un link de un medio muy mainstream muchas veces, muy leído, muy compartido. Pues sí que se habla, porque lo estás sacando, y no lo estás sacando de una cosa ultra confidencial. Bueno, Sí. no sé, yo creo que lo que hace falta es un acercamiento crítico a los medios. Yo la crítica creo que la merecemos y que es sana. Yo creo que no vengan a mis medios diciendo todo lo que me va a decir es cierto y bien hecho, porque a veces lo hacemos mal. Lo mismo que se puede criticar a un técnico de un taller de coches, se debe criticar a los periodistas. Yo mismo me he convertido cada vez más crítico. Digo, hasta que yo mismo no haya investigado una historia, no me creo nada. Realmente tengo ya una actitud un poco peligrosa, porque empiezas a ser tan crítico, pero entonces entiendo a la gente que no, al final acabas siendo terraplanista, porque me cuentan que el mundo es redondo y nunca lo he visto, ¿no? Claro. El periodismo, si sobrevive, debe ser, por ser un poco más positivo, el remedio al terraplanismo, por Sí, decirlo de Ahí alguna está. manera. obviamente, pero muchas veces no las... Mira, esta mañana en el autobús que he venido de Madrid, buen consejo. Claro. Es que me dijo, perdona, vamos a meterles en la conversación. O sea, Martín me comentó que vivía en la zona de Argüelles y que le venía, que no sabía cómo hacerlo, que el tren, que le habían dicho que luego el tren llegaba a Segovia en mitad de la nada, o sea, estaba bien informado, que le iba a costar luego llegar en AVE. Digo, pero si vives en Argüelles tienes un autobús fantástico, que por 8,50 € vas y vuelves. Un inciso así O sea, de, bueno. era todo bueno. He tenido la oportunidad de leer las noticias, entonces me llega, entre otros, el boletín de La Vanguardia. Entonces, claro, no lo podéis leer, pero el gran titular de hoy es sobresalto tras sobresalto. Y yo creo que resume bastante bien lo que estamos haciendo. Digamos, esta es una caja de atención, ¿no? Esta caja os busca la atención con cualquier cosa, pero tampoco es una novedad. Antes los periódicos o los medios en general intentaban buscar la atención. Hoy he pensado curiosamente, digo, durante la Revolución Francesa, estos flyers, ¿cómo se dice? Los papeles. Los pasquines. Los pasquines buscaban, y yo creo, por lo que yo he leído, muchas veces con muchas informaciones bastante dudosas, pero buscaban la atención de la gente. Bueno, lo malo es que el periodismo busca desesperadamente la atención. Y eso llega a un problema que si tú sigues los medios, tú acabas viendo el mundo de forma equivocada. Porque tú piensas que realmente solo hay sobresalto tras sobresalto en el mundo. Y que se habla sobre de política y de gente con corbata. Pero incluso, claro, obviamente hay sobresaltos, pero eso es la novedad del siglo XX, que es normal que todo el mundo se entere de lo que pasa en todo el mundo. Eso nunca era así. Tú, digamos,
no sé hasta qué época tú te enterabas de lo que pasaba en tu pueblo, luego en tu ciudad, luego muy nuevo enterarte de lo que pasaba en tu país. La propia idea de lo que es un país es algo muy reciente, 200 años más o menos. Y ahora, claro, si sigues todo lo que está pasando en todo el mundo, siempre hay sobresalto tras sobresalto. Entonces también por eso hay cierto hartazgo. Es sano no consumir demasiado los medios, pero no solo me refiero a los medios, yo creo que es sano precisamente buscar muy bien qué medios buscas, los que realmente buscan, en alemán decimos que se dice con un aliento largo, ¿no? Los que realmente intentan explicarte algo. Sí. Sí, no, te hago un poco de transición hacia lo regional y lo local. Yo una de mis rutinas por la mañana, a partir de escuchar la radio, o las radios, porque suelo cambiar, es mirar 20, 30 portadas, una aplicación que tengo de prensa. Empiezo por la nacional y voy a casi una por comunidad autónoma. Aquí, como tengo vínculo familiar con Segovia, pues el norte de Ese es un buen compañero. Portadas no es tanto, ¿eh? Pero entonces te enteras de temas que no salen, evidentemente, en la prensa nacional, o que no salen en la portada. Y puedes proponer, y eso es mi vínculo entre el periodismo local, regional, y el periodismo internacional. Es que al final, yo qué sé, aquí, por ejemplo, hice un tema antes de las elecciones autonómicas sobre la crianza de cerdos. ¿La crianza de? Cerdos. Macrogranjas. Vale. Hay en la provincia de Segovia 1.300.000 cerdos. Toca 8,5 cerdos por segoviano. Censados. Censados, sí, los sabrá sin papeles también. Entonces, Así. pues esos son temas que descubres por la prensa local y dices, ¿qué interés tendrá para un periódico internacional? Pues sí, primero porque hay una campaña en Castilla y León que interesaba, porque se veía venir que iba a ser el laboratorio de alianzas entre PP y Vox, y el tema de las macrogranjas se podía ilustrar en Segovia. Y es muy fácil decir que tienes una estatua. Eso a mí me desconcertó la primera vez que lo vi. ¿La estatua del diablo? No, la estatua de Cándido. ¡Ah, de Cándido! Con 4 cochinillos en una bandeja. Yo no lo he visto en ninguna otra ciudad. Entonces, eso es muy bien porque en los periódicos buscas dar imágenes para ver. Entonces, describes eso y empiezas así tu reportaje y luego cuentas la importancia que tiene esa industria dentro de una provincia. Y tú lo puedes contar, de eso hablamos un poco por teléfono. Es que el periodismo internacional a veces es muy parecido al periodismo local, Claro. pero es un poco más fácil porque tú vas a ir a intentar hablar con el gremio, que no siempre es fácil, con críticos que se están movilizando por las externalidades, lo vamos a llamar así, los problemas que puede provocar una industria como esta. Y hay cosas que te sorprenden, y por contar una anécdota, después de ver con un grupo de activistas la construcción de una granja, acompaño a uno, o sea, yo en mi coche, en el suyo, para seguir la entrevista, y nos damos cuenta de que hay un coche que nos sigue. Paramos, yo le pido explicación, y era uno que venía de la construcción de esa granja, de un pueblo de la campiña segoviana, y le digo, perdone, ¿qué está haciendo? Me dice, no, como has sacado fotos, quería preguntarle por qué. Pues que llevas 30 kilómetros siguiéndome, preguntándome por qué hago una foto en un lugar público. Pues es una forma de presión y muy burda, pero Claro. a mí me da igual. Porque... Déjame que haga un matiz, Matías, para que vean por dónde vamos. Yo creo que hemos llegado precisamente a una de las diferencias fundamentales entre los corresponsales en España que trabajan para medios extranjeros y los propios corresponsales locales. Es decir, ellos no sienten a diario la presión que sentimos los corresponsales en la prensa local. Cuando tú escribes todos los días desde el mismo sitio, escribas para lo que escribas, es decir, sea de sociedad, de tribunales, etcétera, etcétera, todo está absolutamente interconectado. Por lo tanto, es muy fácil que tu editor de turno, ese señor que en una redacción solamente ve cómo se compone la página de periódico y no quiere líos, te va a decir en un momento dado, no te puedes meter con este señor porque este señor desde otra empresa
es nuestro principal anunciante. Claro, yo me imagino que eso vosotros lo veis de otra manera, porque quien presiona está fuera. Y eso es una diferencia no presiona porque no se esencial. anuncia en tu periódico. Exacto. Claro. Yo creo que es una ventaja también de los grandes países. Claro. Yo creo que en un país pequeño, en general, tienes ya esa presión. Yo creo que es una ventaja si vives en España, Francia, Alemania, que somos grandes países, Claro. porque realmente la presión no llega hasta la capital. En casos muy, muy concretos, pero tiene que ser gente con mucho poder y no el granjero que acaba de abrir una nueva Sí, manzana. o sea, la diferencia fundamental, ya que hay muchos estudiantes de publicidad, es que en un medio, sobre todo un medio que tiene dificultad económica, o Pero que ahora tiene pocos son- anunciantes. ahora son casi Claro, todos, ¿no? Claro. Pues la presión del anunciante puede ser fuerte. Nosotros no lo vivimos, pero no porque tengamos... bueno, en el caso de la radio pública sí que tiene una independencia económica respecto a eso, pero no es que nuestros países sean muchísimo mejores y más independientes, es que estructuralmente la persona que dirige el departamento de publicidad de una gran empresa española pues no puede coger el teléfono y llamar a tu jefe y decir, oye, quito ¿qué publicidad? Si no te anuncias en mi periódico. No existe esa presión. También se traslada al ámbito político, en lo más fuerte del proceso independentista. Eso lo puedo contar porque es de una compañera que lo contó en un libro. Uno de los responsables de comunicación de la Generalitat le dijo, bueno, cuidado un poco con lo que escribes porque nosotros podemos llamar a Le Monde y decimos que quitamos publicidad. ¿Qué estás contando? O sea, se rió, evidentemente, porque no existe eso. Entonces, aquí nadie es mejor que nadie. Desgraciadamente, estamos todos sometidos a esas mismas presiones que algunos directores, editores llevarán mejor o peor. Pero jugamos con esa ventaja, lo mismo que los españoles fuera, juegan con esa ventaja, es que no te van a llamar. Y la otra ventaja es que no es nuestra batalla. A ver, Le Figaro es de orientación de centro-derecha. La radio pública francesa tiene fama, bueno, algunos están de acuerdo con si esa fama es merecida o no, de ser de centro-izquierda o de ser ahora más pro-macronista. Pero a mí nadie me dice de Le Figaro, como somos de centro-derecha, tenemos que tratar bien al PP y mal al PSOE, o a Sumar o a Vox. ¡Qué suerte! No es, Yo no es sí su lo- batalla. Y además saben que la parte internacional, pues hay hasta lectores que son más de centro-izquierda que compran Le Figaro porque se trata muy bien, creo, la información internacional en Le Figaro y Le Monde y poco más. Entonces, lo intentan cuidar. O sea, son esas ventajas, no es nuestra batalla. Y podemos contar las cosas como nos parecen. Nos gusta, creo, a veces demasiado hablar de lo difícil que es nuestro trabajo, ¿no? E incluso hablar de presiones, eso. Y yo creo que pasa pocas veces. La verdad que no es también cuando hablo con compañeros, por lo menos, tengo que decir, tengo muchos más amigos alemanes que trabajan en Alemania, y casi nunca nadie me habla de ese tipo de presión, ni de parte de la redacción, ni de parte de nadie, ni de la política. Yo creo, tú antes has dicho, nunca deberíamos ser nosotros los protagonistas. Tenemos ese pequeño problema que surge nuestro nombre directamente, ¿no? No sé, si vosotros trabajáis en publicidad, nunca la nota de prensa nunca va a estar asociada a vuestro nombre, nuestros artículos, nuestras piezas, en la tele más, incluso la cara, en la radio, la voz, está asociada a la noticia. Eso sí tiene cierto peligro para nuestros egos. Sí, es inevitable. Y me gustaría mucho más hablar de lo que estamos haciendo mal, porque trabajamos todos con tantos prejuicios. Y yo me estoy hablando el otro día el otro día quiere decir, tengo 60 años, el otro día quiere decir probablemente hace 2 años. Hablé con una joven compañera y dice, claro, en la redacción siempre la gente se pregunta de qué lado estoy cuando doy una noticia, ¿no? ¿Eso me parece bueno o me parece malo? Y digamos, eso yo creo que es el mayor problema que tenemos, es mi impresión. Antes no lo veía así, poco a poco he llegado a esa conclusión que
se nos nota demasiado lo que pensamos de lo que estamos escribiendo. Y a lo mejor es inevitable, no sé, ¿sabes? Porque yo obviamente también cuando escribo sobre algo, digo, mira, podremos entrar en varios debates aquí. Era una de las claves que hablábamos con ellos. Distinguir cuando estás redactando una noticia, cómo cuentas un hecho y cómo discriminar, que estamos demasiado acostumbrados tal vez a que exista generalización, interpretación, inclusión de la opinión, porque como estamos tan acostumbrados a vivir en un ámbito en el que eso se da por natural, entonces aprender a saber discriminar qué es un hecho y cómo se contrasta y a quién le preguntas. Y normalmente con buenas intenciones. Yo creo que mucha gente que no es periodista piensa que queremos manipular a los lectores, oyentes, televidentes. Y no. Normalmente con las mejores de las intenciones, no, tenemos que poner contexto. Y realmente es así. Y es en el momento de poner contexto, yo me he dado cuenta últimamente, ha habido varios ataques en Alemania a políticos. Normalmente han sido políticos más bien de izquierdas atacados por la derecha. Ahora, entonces, ¿cómo escriben sobre esto? Obviamente, los pobres políticos están viviendo hay un ambiente de crispación. Ahora, el ataque de intento de asesinato al primer ministro de Eslovaquia, Fico, ¿no? Se llama. Hoy he leído el artículo en el Frankfurter Allgemeine Zeitung, que sería un poco como Le Figaro, un periódico serio, burgués. Directamente, más o menos, culpa al propio presidente de haber sembrado tempestades, ¿no? Sí. Y probablemente será verdad, pero nunca a nadie se le ocurrió hacerse la misma pregunta cuando las víctimas han sido políticos que nos gustan más. Entonces, cuando nos gustan más estos políticos, es la culpa de los demás. Cuando es un político que no nos gusta, probablemente a mí tampoco me gustaría, entonces directamente cambia totalmente la forma de escribir sobre el tema. Y eso, estoy seguro, el Frankfurter Allgemeine lo hace, es realmente uno de los mejores periódicos de Alemania. Y la gente que lo hace, pero no se da cuenta de lo que está haciendo. Creo que lo que hay que hacer es la clásica distinción entre la objetividad, que no existe, que está bien como meta, inalcanzable. Claro. Si eres honesto, o sea, entre la objetividad y la honestidad, si eres honesto vas a tender, vas a apuntar a esa objetividad. Sí. Pero tienes que hacer de vez en cuando un trabajo crítico sobre qué has hecho. Yo hace poco revisé mi lista, mi agenda de politólogos, y digo, es que al final piensan todos igual. Ellos me venden que son objetivos, lo mismo que yo intento ser objetivo, pero bueno, están más cercanos a un partido y no a otro. Y entonces empecé a buscar entre la gente que seguía, los politólogos que seguía en Twitter, y digo, voy a llamar a otro, porque al final, por muy objetivo que quiero ser, si llamo siempre a los mismos, las conclusiones van a ser las mismas. O sea, yo no doy mi opinión, pero sabemos que hay esas formas de esconderte detrás de una persona que va a pensar un poco como tú. Entonces, hay que hacerse un poco de violencia contra sí mismo a veces y decir, voy a pensar contra mí mismo, voy a escuchar a gente con quien a priori no estoy de acuerdo y reflejar por lo menos esa pluralidad. Eso depende de cada uno, ¿no? Al parecer nos cuesta mucho, ¿no? Pero es verdad. Y yo también distingo eso de objetividad, honestidad. Y ahora mismo tenemos que intentar ser honestos. Pero ¿cómo nos cuesta? Y yo lo veo en los demás, obviamente, y los demás lo verán en mí, ¿no? Pero digo, tantas veces leo algo, pero ¿no os dais cuenta que tiene ahí un sesgo tremendo hacia... Y probablemente no, porque si no lo habrían escrito de otra forma. Eso realmente a favor de los periodistas que yo conozco, todos intentan ser lo más honestos posible y eso, aspiran a la objetividad sabiendo que es imposible. Bueno, pero el resultado es un desastre. Bueno, la aspiración a la objetividad Esto es debe de ser nuestro eje, ¿no? O sea, nuestro norte. Otra cosa es que se consiga o no. Yo creo que han tocado entre los dos temas esenciales para la profesión. El periodista tiene que ir a las fuentes. Eso es una obviedad para nosotros, para quienes trabajamos a diario. Pero claro, el problema es de dónde salen esas fuentes. El periodista está inmerso en la sociedad está polarizada y también es muy fácil tender a las fuentes, como decía Mathieu, a las fuentes que sabes
que opinan como tú quieres que opinen. Por eso no hay ninguna sorpresa cuando uno entra en la información online y lee lo que quiere leer, igual que toda la vida pasó ir al kiosco y comprar el ABC quien quería saber lo que decía el ABC, que ya sabías lo que te iban a contar. Lo el que país, quiere leer, o el como mundo. declaraba alguno de nuestros estudiantes esta semana, que me dejó bastante alucinada, el titular podría ser: me dejó llevar por el algoritmo a la hora de informarme. Toma ya. Es como, cuidado, porque de alguna manera algo en tu dispositivo ya te conoce bien, lo suficiente como para servirte, ¿no? Estar sirviéndote el tipo de información, bueno, pues que te relajas y entretienes en consumir. Entonces, a mí me gustaría introducir por aquí, si notáis que también la información se puede ir derivando hacia esos lugares, ¿no? ¿Y cuál es el...? Sí. Claro, no, y déjame unir a tu pregunta, ¿qué temas les interesan más a vuestros distintos editores? Porque el periodista corresponsal, seas corresponsal en Segovia para El Mundo o seas corresponsal como ellos para medios de gran importancia en Europa, no escribe de lo que quiere, sino de lo que consensúa con quien le admite la información. Y tú te puedes estar desgañitando diciendo, eso es una imbecilidad, por favor, que está pasando esto otro, y resulta que tu editor, un señor en el despacho al que la realidad casi, o sea, ni le airea, no lo ve. Y como no lo ve él, tú acabas escribiendo de lo que te han dicho que te compran. Y si no te lo compran, no existe. Y si no existe, vamos amañando la realidad. Es decir, esto es un totum revolutum, ¿no? Sí, pues son dos peligros. El primer peligro creo que lo han teorizado como el efecto burbuja o la burbuja de efecto. Es decir, que te encierra el algoritmo por tus búsquedas anteriores en Google, por tus visualizaciones anteriores en YouTube, en TikTok, lo que sea, a repetirte siempre lo mismo. Y incluso... con un efecto vicioso de que no solo repite lo mismo, sino un poco más radicalizado. Te puede llevar al terrorismo queriendo buscar una merienda oriental, o te puede llevar al terraplanismo buscando el tiempo de mañana, ¿no? Eso es un sí, si vas de forma pasiva a informarte, lo que vas a recibir va a ser eso, pensar siempre en el mismo ámbito. Eso hay directores responsables de medios, que para mí son cínicos, que lo tienen muy asumido porque eso vende. Entonces, porque mucha gente compra o va a un medio de comunicación para ganarle la discusión a su cuñado en la cena de Navidad. Entonces quiere que le simplifiquen los argumentos y que le digan, no, Pedro Sánchez es así, Feijóo es así, porque tal y cual, a ver qué me replicas. No, ya está, ya los argumentos de los partidos que distribuían, que siempre han distribuido a sus afiliados, a sus cuadros, ahora nos vienen a los ciudadanos y así se venden periódicos y medios. Y la otra sobre decidir temas es un diálogo. Tú a veces no consigues vender, tienes que insistir para poder colocar ese tema, y al revés. Yo una anécdota muy franco-española era cuando el COVID sacó, que ahora somos muy gregarios para seguir criticándonos, entonces sacó un medio francés que había una explosión del turismo francés a España. Las hordas francesas. Las hordas, sí. Entonces, somos muy gregarios. Entonces, empezaron, pues un periódico francés lo saca, un medio francés. Luego viene más medios franceses. Luego los españoles se hacen eco diciendo, la prensa francesa dice que. Luego los periódicos franceses diciendo, la prensa española dice que, la prensa francesa dice que, la prensa española dice que. O sea, eso es lo peor. Yo intenté cortarlo. Es que desde el principio diciendo, ¿cuáles son los datos? Digo, vamos a esperar un poco. El INE saca unos datos cada mes. Siempre tardan un mes y medio, ¿no? Hasta que... Sí. Y conseguí convencer, la radio no la conseguí convencer, el periódico sí. Digo, vamos a hacer este tema, pero vamos a hacer un metatema, un tema sobre cómo la prensa ha creado un tema que no tiene datos. Y es más, acabamos de recibir los datos, aún no del INE, que tardan, eso de turismo, pero sí de un gabinete que se dedica a analizar datos de los teléfonos móviles. Entonces, sabe quién está en roaming, quién ha venido de Francia y quién está
conectándose a Orange, a Vodafone o a Movistar, desde una tarjeta SIM francesa. Y estamos desmintiendo eso. Yo nunca he escuchado el argumento de parte de un redactor de que algo venda más o menos. Entonces, mi experiencia es más bien es algo intrínseco en el propio periodista. Y lo que tiene intrínseco normalmente es pensar la mala noticia es mejor que la buena. Pequeño ejemplo, yo llevo realmente meses intentando vender una historia sobre la industria energética verde en España, que tiene muchísimas posibilidades. Y no lo consigo. Otra vez, probablemente si trabajara para El Figaro sería un poco más fácil. El otro día ofrecí que hay una pieza, un cierto peligro sobre la cosecha del vino en el Penedés que afecta al cava, especialmente a la marca Freixenet, que es muy vendida en Alemania. Me lo compraron todos. Y hasta tal punto que me llega un redactor al que normalmente aprecio, dice, muy interesante su pieza, lo puede tomar como un elemento para escribir una pieza sobre la sequía en España. En la propia pieza había escrito que en España no hay sequía, sino solo es ese rincón de España, ¿no? Precisamente está. Además, el año pasado sí escribí un reportaje muy grande sobre la sequía en España. Este año digo, no hay sequía en España, no. Pero claro, no sé, se quedan con eso y con las mejores intenciones, digo, ¿no? Eso es algo importante, el cambio climático. Yo mismo ya casi no leo una noticia donde aparezca la palabra cambio climático, porque digo, ya sé todo sobre ello. Yo prefiero leer las noticias que me dicen que se está haciendo en contra del cambio climático, pero mis redactores funcionan de otra forma. Luego, lo que tú has dicho, somos muy gregarios. ¿Gregario se dice, no? Sí, Realmente es lo peor. Yo digo, somos surfistas, siempre buscamos la ola más grande, ¿no? Y todos nos aprovechamos durante un mes de octubre de 2017. Preguntes a cualquier corresponsal, eso ha sido el mes de mayor ingresos para nosotros, porque durante un mes, de repente, Cataluña era el tema número 1 en Europa. Sí. Casi no tenía explicación porque habían visto a 2 horas, sí, pero pero no en, digamos, imágenes, 2 horas, policías entrando con, ¿cómo se llaman estos? Porras. Con porras a sitios con urnas. 2 horas, digamos. Yo creo que habían sido 90 locales de 2.300 o algo así, o digamos, nada. Y pero era lo suficiente para, entonces, un mes. ¿Os acordáis? No, los jóvenes no, pero los viejos sí, de Maddie, una chica inglesa Maggie. Sí. desaparecida. Todavía. No había ningún motivo para escribir sobre ella, ninguno. Y yo, cuando me pidieron la quinta noticia, yo escribí un artículo porque no voy a seguir escribiendo sobre Maddie. Y hubo un periódico tan honesto de mis clientes que lo publicó. Y los demás decían, bueno, entonces lo haremos a través de Inglaterra, porque allí había a lo mejor otro corresponsal. Daba igual, porque de momento era... Y yo creo que tampoco decían o pensaban, no, eso vende, sino lo veían por todas las demás partes. Realmente una vez... el último gran accidente aéreo en España, en Santiago creo que fue, ¿no? Eso era de tren. No, pero también, ¿dónde fue? ¿En Vigo? Spanair, eso en una ciudad... No, yo lo confundo, fue Madrid, pero yo estaba camino de Santiago justo cuando me pilló la noticia. También, durante una semana había que escribir algo nuevo. Y en el 7º día dije... Ya no hay novedades. ¿Descansaste? No, yo no los cansé, porque no estaban cansados. Yo estaba cansado y dije, ya no hay novedades. Y el argumento de la redactora fue, pero los demás todavía escriben sobre ello. Bueno, eso es la diferencia entre un buen jefe, un buen editor y un mal editor. Los demás hacen, tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Criterio propio. Pero eso es la diferencia entre medios serios y Yo los creo para sí los que personal, trabajo yo. Más que de medio es de persona. Un jefe que confía en sí mismo, confía en sus equipos. Pero hay demasiados de los otros, pero estoy de acuerdo, sí.
A veces, ponemos nosotros, escritores. igual que he dicho, ¿no? Que un periódico realmente ha publicado ese artículo porque no voy a seguir escribiendo sobre Madrid y los demás lo buscamos de Londres. Entonces, Hablaba antes el presidente de la Asociación de la Prensa de Segovia, Miguel Ángel López, nuestro compañero, que además ha tenido muchos años de experiencia profesional, de los problemas que aquejaban a la prensa. A mí me gustaría que dijerais vosotros cuál es vuestra radiografía para un futuro cercano, porque todos coincidimos en que la desinformación, la falta de contexto, las fake news, las mentiras descaradas... ¿Puedo todo decir eso. algo sobre los fake news? Sí. Eso simplemente ahora es el gran argumento de los políticos para... Porque sabéis quién ha introducido esa palabra en el debate internacional, ha sido Donald Trump. Donald Trump. Entonces, Sí. si yo escucho la palabra fake news, sé que normalmente hay un político detrás que no quiere que se escriba nada. No es un mayor Pero problema hoy en día que Sin embargo, antes. en el foro de Davos este año nos dicen que el principal problema, incluso por encima del cambio climático, es la desinformación, ¿no? Pero yo Es creo que es decir, un como que- absurdo porque siempre era el caso. Obviamente por eso existimos y tampoco hay que convertir eso en un gran milagro. Sí, por supuesto, hay gente interesada. A lo mejor hay cierta novedad porque según como podemos estar cada vez mejor informados, también hay cada vez mayores medidas para ir en la otra dirección, ¿no? Los centros de bots de Rusia, sí. No digo que no existan, pero utilizar esto como la gran preocupación solo es para sentirnos más importantes y más guays, nosotros lo hacemos todo muy bien. Eso. Por eso yo insisto mucho, nuestros debates entre nosotros periodistas no deberían ir sobre los fake news, porque yo doy por sentado que todos intentamos hacerlo bien. Pero haciéndolo bien, ¿por qué lo hacemos tan mal? Esa es la pregunta que yo me hago. Y entonces siempre decía, pero esto directamente se inventan las noticias. Y en Alemania los tabloides, el Bild, realmente el Bild para mí es como no sé si os suena como el Sun en Inglaterra, no sé si ni siquiera en Francia existe un periódico así, porque en España tampoco realmente existe un tabloide de este estilo. Entonces siempre puedes ir detrás contra estos y sentirte guay porque nosotros no somos así. Digo, olvídate, los problemas son mucho más profundos, están dentro de nosotros. Ahora, estoy de acuerdo en que siempre han existido bulos, que se llaman así, rumores, desinformación, aposta o accidental. Hombre, pero hay un salto tecnológico. Es decir, es mucho más fácil y es mucho más fácil construir noticias falsas y es a veces mucho más difícil de verificar. Cuando te copian la voz de una persona, Bueno, el vídeo de sigamos una a este persona, punto, sí. ostras. Pero ¿cuántas veces ha ocurrido esto? Que, digamos, Pues está empezando. Ya está empezando. Vale. Entonces sí que es un debate que hay que tener. Sí. Y para poner la parte positiva, lo empecé a decir antes, creo que es una puerta de salida del periodismo. Es decir, tenemos que conseguir esta batalla de decir al público, nosotros te orientamos entre los 10.000 bulos que te llegan al móvil, los bulos que llegan a tu bucle de WhatsApp con tu familia, poder decir, eso lo he buscado en un medio de referencia, que me da igual que sea de línea editorial, de izquierdas, de derechas, de extremo centro, pero yo tengo la contrainformación que me dice que esto no es así. Desgraciadamente pasa algo con eso, por eso a lo mejor me irrita un poco ese tema, porque obviamente también tenemos posibilidades como nunca de verificar. Y ¿no? cada vez que nos tragamos un bulo, perdemos esa capacidad, esa autoridad. Sí. Y Eso muchos por una medios parte. serios han tragado bulos en portadas, en tele en directo, sobre... Bueno, no voy a dar casos precisos. Para Pero simplemente para terminar o para resumir, eso es posible, pero yo diría, la tecnología nos hace más capaces de rectificar también, de realmente buscar la verdad, porque eso también es más fácil. No solo es más fácil... siempre que quieras. Sí, siempre que quieras. Pero desgraciadamente ahora los verificadores muchas veces también directamente tienen un sesgo. Yo tampoco... ¿Sabes qué? Esto era importante ¿Qué también noticia, comentarlo, qué ¿no? noticia Controla, eligen controla. para Es como verificar? las ¿no? agencias ¿Quién de- verifica al verificador? ¿no? Exactamente, las agencias que definitiva. ponen los sellos Bueno, de calidad, ¿no? nunca- Hay Claro. que a las empresas les cuesta dinero pagar para tener un sello de calidad, ¿no? Entonces sería como que esas, no sé, yo a veces me hago la pregunta,
¿qué papel están jugando esas agencias de verificación de información en el ámbito Ni sabía que había agencias. Bueno, o sea, hay agencias, medios. Sí, hay medios, hay agencias de pero verificación. dentro de todos esos medios hay como una especie de pool, están ahí como organizados dentro de plataformas. Igual que hay ¿no? de grupos de- Justo el otro día salió en el Washington Post, eso fue un artículo invitado, sobre uno que dice, estos son agencias, ahí realmente existente, pagada con dinero público y claramente con sesgos woke. Y, digamos, hacía imposible que ciertos medios minoritarios recibieran ya publicidad porque incluso Twitter, Elon Musk, digamos, el más reaccionario entre los grandes, entonces dejaba de financiar de repente ciertas noticias porque confiaba en esa agencia, en este caso, porque ni sabía lo que estaban haciendo. Es tremendo, sí. Vamos a aprovechar los minutos finales de esta mesa redonda o este formato de diálogo, de conversación, que yo creo que han salido temas muy interesantes para que vosotros podáis aprovechar y preguntar las cuestiones que queráis. Tenéis aquí a Santi que tiene el micrófono disponible para responder a alguna cuestión que se os haya suscitado al escuchar el diálogo. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿No tienen ninguna pregunta? Sí. Elsa, aquí. Hola, yo quería saber si en... ¿No se oye? No está. Mira a ver si está en verde, Se pínchalo. oye, pero... Ahora. Ahora. Ahí. No, te tienes que acercar más la boca del micrófono, a la boca. No está conectado. No. Pero oímos, ¿no? Aprieta en el botón hasta que... A ver, inténtalo. Hola. ¿No? Pero creo que te oímos. Pues entonces grita. Eso, Hola, hola, hola. sí. ¿Ahora? Vale. Sí, ahora. Ahora. Yo quería saber si en periódicos de Alemania y tal y de Francia está pasando como en España que como que el lenguaje configura la realidad en el sentido de que o eres fascista o eres comunista o tal, porque eso también como que genera mucha polarización y yo creo que en España es algo que está pasando y no sé si allí también o cómo están en ese tema y tal. O sea, tu pregunta es sobre todo Sobre la relativa polarización. a cómo se utiliza el lenguaje sí. para incrementar o paliar la polarización en la que... Sí, porque yo creo que en España es algo que cada vez está más... No sé, Sí, sí. yo lo veo más. Yo tengo que decir que el propio presidente del gobierno hable de fachosfera, a mí me parece realmente preocupante. Y yo creo que hemos llegado muy lejos aquí. Realmente, lo que pasa ahora, eso lo dijo Ayuso una vez, si llaman facha a todo el mundo, ahora al parecer es guay ser facha. Y yo sigo ciertos videoblogs donde la gente se llama facha todo el rato en plan coña, porque no coinciden con lo que escribe, por ejemplo, El País. Entonces, tenemos cierto peligro, porque si sobreutilizas ciertas expresiones, cuando llegue el fascismo de verdad ya nadie se va a dar cuenta. Pero la pregunta La pregunta era para la de... prensa, no por los políticos. Entonces, La pregunta está dirigida sobre todo a si en vuestros países, en los periódicos, también se hace esa utilización del lenguaje. Pero lo hacen los periódicos. Te han preguntado por la prensa Sí. alemana y has respondido por los políticos españoles. Sí, pero a ver, yo había entendido que no es mi impresión que aquí sean los medios que directamente llamen los temas, sino eso viene de otros que luego se reflejan en los medios. Y no tengo la impresión de que hayamos llegado tan lejos No, en Alemania. en Alemania. Yo ¿Y creo en Francia? Yo creo ¿Gautier? que tampoco. Estoy pensando, yo iba a decir en voz alta, pero no. Estoy pensando, creo que no se está reproduciendo lo de los políticos usan palabras para tensionar y ¿cómo era la palabra? Polarizar. Dividir. Polarizar, efectivamente. O no canta tu éxito. Sin embargo, a lo mejor pasa un poco al revés, con la normalización del antiguamente conocido Frente Nacional, que los medios, que antes, pues buena parte de ellos, por ejemplo, lo boicoteaban por criterio suyo,
o lo trataban de una forma especial. Ahora, como son una parte importante de las aritméticas parlamentarias, se ha normalizado en la clase política y se ha reproducido esa normalización en los medios. No ocurre tanto al revés, creo. No ocurre tanto que, no sé, que el partido de Macron llame... bueno, ocurre un poco con la izquierda, sí que llaman antisistema o algo así a la izquierda, el equivalente al partido amigo de Podemos, al partido francés amigo de Podemos en España, pero no tienen tanto éxito en crear etiquetas que se reproduzcan luego en la prensa francesa, creo. Sí, yo quería haceros una pregunta, al hilo de lo que estáis hablando precisamente, y también del tema de las jornadas. No sé si se me oye. No. Yo, sí, Aquí hay pero- otro micro. Sí, decía que quería haceros una pregunta al hilo de lo que estabais comentando, de esta última pregunta de la alumna y también del tema de las jornadas en sí, ¿no? Porque aquí es evidente, los periodistas locales somos conscientes de la polarización política, pero también mediática, ¿no? Yo tengo un poco la costumbre de Mathieu de por las mañanas mirar varias cabeceras y veo de todo. Veo desde El País hasta El Debate, ¿no? Pasando por otros que hay entre medias, ¿no? Quizá aquí no hay un medio, o yo no accedo a él, de extrema izquierda, pero veo un poco de todo, ¿no? Y yo os quería preguntar al hilo de esto, ¿qué relaciones tenéis con los periodistas españoles, ¿no? Es decir, ¿en alguna medida son fuente para vuestras noticias? ¿Recurrís a ellos para que os ayuden o os interpreten? Y luego, colateralmente a esto, ¿cómo veis el periodismo español? Es una pregunta muy general, ¿verdad? Pero sí, empieza. mucho más polarizado que en Alemania, eso sí. Además, mucho más partidista. Eso lo veo como problema, porque me parece normal que un periódico pueda tener una línea ideológica. Y siempre digo, mira, el Frankfurter Allgemeine, el gran periódico conservador alemán, estaba muy a favor con ciertas medidas de Gerhard Schröder, que era un canciller de los socialistas, socialdemócratas, simplemente porque les parecían las medidas correctas. Eso lo veo casi impensable aquí, que alguien haga algo bueno, ya. Resumiendo, veo en ese sentido algo muy problemático. La conexión con los periodistas españoles, no tanto. De vez en cuando invitamos, nosotros como Círculo de Corresponsales, tenemos un pequeño grupo con Carlos Cue, ¿cómo se llaman los demás? Que estamos invitando de vez en cuando, una vez al año para ABC. hacer... ¿Cómo se llama? Hay un periodista del ABC que no recuerdo El ahora ABC, que es su genial, nombre. realmente muy, muy bueno. Y realmente, y luego el Pablo Simón, el politólogo, y realmente nos sirve. Pero conexión de amistad, luego a mí, yo visité hace un año a Juan Soto Ibars, porque había publicado un libro que me parece muy, muy importante. Y le sigo, pero no tengo contacto habitual con él, no, más con otros compañeros extranjeros. ¿Tú sí tienes? Sí, bueno, yo es un poco... Con Javier del Pino. Javier del Pino, sí, yo 2 sábados de cada 3, pero yo tengo una facilidad sobre el periodismo local y... Tú sales los sábados también con Hans. Sí. En la serie. Ah, vale, no lo sabía. No te invitamos a desayunar la próxima, si quieres. Y yo, el periodismo, sobre todo local y regional, a veces es una primera fuente, un acercamiento a fuentes. Es decir, les pido el favor de ayudarme si me voy a territorios que no conozco para nada. En Segovia es verdad que ya empiezo a conocer, pero estaba hablando antes de las últimas autonómicas en Castilla y León, pues fui a Segovia y fui al norte de Castilla, hablé con el director, en su caso, porque pues tienen una visión a la vez local, pero bastante ven todo el paisaje de la comunidad autónoma en este caso, ¿no? Y es verdad que a veces le dice, oye, ¿me puedes ayudar a contactar con esta persona? Vale, Este partido sí. no me está cogiendo el teléfono. Y bueno,
pues como no hay una Aprovechamos, competencia ¿no? directa y Somos como extractivos. sois majos los españoles, pues es verdad que hay una ayuda. Yo intento devolver se dice en francés, devolver el ascensor, o sea, devolver el favor cuando te intentan contactar con una redacción francesa o así, ¿no? Entonces hay esa facilidad de no somos competencia. Hay gente que le hace ilusión salir en Le Figaro, es más fácil si trabajas en una marca reconocida, no me gusta mucho la palabra marca, pero es así. Y luego la prensa nacional, pues últimamente casi lo hago menos, porque es un territorio, la política nacional, que ya conozco, entonces es más directo y creo que es mejor para el lector ir al partido político o al politólogo que no al periodista. Y la última cosa que quería decir sobre polarización... Pero ¿tú tienes amistades, por ejemplo, entre periodistas españoles? Eso sí me interesaría. Porque uno Pues, puede... es que yo he trabajado 18 meses en un periódico español, vale. entonces, De ahí. que era de Planeta y que se disolvió, o sea, se solucionaron con la última crisis. Y entonces, pues estos periodistas, que menos yo eran todos muy buenos, pues se han ido por muchos medios y ahora siguen ahí y tengo amistad con muchos Porque de ellos. casi me llama la atención, por ejemplo, en mi caso, que no sea el caso, porque sería normal, ¿no? Además, con los periodistas con los que me he encontrado, siempre me han caído bien, normalmente hay buena onda. Tienes que venir más ahora que conoces el autobús a Segovia. Pero la última cosa sobre polarización y prensa que a mí me parece más preocupante es que se traslada también al ámbito local. Es decir, me voy a inventar una provincia. Si leo la portada de un periódico de Ávila y todos los días me va a hablar de Sánchez y de Vox y de Sumar, a ver, háblame de la muralla, háblame de los ganaderos, háblame... A mí me sorprende mucho que en prensa local se esté hablando día sí y día también de debates nacionales tirando a polarizar y a tensionar. Yo tengo esa... Muchos periodistas hemos estado un tiempo, no me gusta lo de escuela de periodismo, hablar de la prensa local como escuela de periodismo, que me suena muy condescendiente, pero yo creo que es un trabajo que es muy parecido, sencillamente, y que a veces es más fácil empezar ahí porque hay más, o en mi caso había más hueco para sacar una beca, es más fácil llamar al periódico de mi región, del suroeste, que se llama así, Suroeste, que llamar a París, donde no tenía ningún contacto, ¿no? Entonces, me da un poco de pena y de preocupación que los periódicos locales, regionales, transmitan esa tensión nacional. Porque para mí me parece más el mundo real, la prensa local que debería hablar de la tienda de al lado de tu casa que va a cerrar, que no sé yo si todos los días del PP y del PSOE. Pero no se repite desgraciadamente también a nivel tanto regional como local. No sé, el otro día conocí casualmente el ex alcalde de Boadilla, yo creo que no era del PP, eso, y ahí había las mismas... Sí, pero te hablas de la política municipal, por lo menos. Sí, aún. sí. Pero, Matías, yo no sé si estáis de acuerdo, hubo un tiempo en el que discutíamos sobre contenidos y qué contenidos tenían que adquirir la categoría de portada periodística. Pero ahora la polarización ha llegado a ese propio contenido de la portada periodística. Es decir, aquí el problema no es que el periódico local, imaginaos, El Adelantado de Segovia, publique la foto de la Virgen de la Fuencisla. Ya el problema es que la Virgen de la Fuencisla vaya a solucionarlo con un milagro. Todo. O sea, es que nos hemos pasado de frenada. Es decir, la Virgen de la Fuencisla será la patrona de Segovia y unos creerán en la Virgen de la Fuencisla y otros no creerán en ella. Pero claro, no se puede adjudicar a la Virgen de la Fuencisla el remedio principal para soluciones importantes, porque entonces nos estamos inventando la realidad y el periodismo, ¿no? Y ahora ya ni siquiera discutimos cómo es posible que se lleve ese tema a la portada de un periódico. ¿Quiénes no discutimos? Los periodistas. Claro, y la ciudadanía, porque nos lo venden. Entonces, sentido? ¿cómo no va a haber Claro. polarización y cómo no vamos a buscar el periódico que queramos? Pues, ¿Cuál es la explicación que encontráis de que, además de esto que hemos hablado, de alguna manera el periodismo y las nuevas generaciones parezcan estar en burbujas algorítmicas distintas, ¿no?
porque realmente parece que lo que se busca en redes, que también era el resultado un poco de los comentarios que hacíamos, era que me saquen de lo que el periodismo está transmitiendo, ¿no? Que a lo mejor resulta que ahí donde se está centrando mucho la atención es en la polarización, en el catastrofismo, en una cierta... O sea, es como se contaría desde el periodismo, precisamente publicitariamente, la necesidad de que todos acudamos al periodismo y entendamos que es una necesidad democrática. Te ¿no? entiendo bien que dices que cae como la burbuja de redes sociales de jóvenes y Claro. otra burbuja que es la nuestra Absolutamente, periodística. Vale. absolutamente. ¿Y Yo qué lo podemos veo hacer para absolutamente que se toquen? Obvio. Yo creo que debe haber un esfuerzo individual y personal si uno quiere, si uno quiere ser, o sea, pensar de forma más libre. O sea, no es todo... Debe haber un esfuerzo de parte de los medios, a lo mejor un esfuerzo de parte de la universidad, sin de duda. educación crítica a los medios, a la información. Y debe haber un esfuerzo individual. O sea, por mucho que pongas herramientas, hay que agarrarlas. Y yo tengo muchísima confianza en que habrá siempre jóvenes, viejos, gente que quiera pensar libremente, es decir, no comprar el pack de izquierdas y el pack de derechas. Si eres de derechas, tienes que ser católico. Si eres de izquierdas, tienes que ser, no sé, hostil a la energía nuclear, me lo invento. Bueno, pues a lo mejor puedes coger de cada paquete 4 argumentos y hacerte tu propio pensamiento. Pues eso es una exigencia, es menos cómodo. Pues ese esfuerzo hay que pedirlo, yo creo. Hay que regañar a la gente también. Se llama Exactamente, pensamiento regañar a la crítico. gente, ¿no? Dar Porque herramientas y yo me regañar. acuerdo que en unas jornadas el año pasado un publicista vino, interpeló a los estudiantes de manera radical, que es lo que se les quedó de las jornadas, y les decía, no vais a llegar a ningún sitio. Y realmente, o sea, como publicista dije, chapó, porque todos levantaron su cabeza de los portátiles o de los teléfonos móviles y dijeron, ¿de qué nos está hablando este tío? ¿No? Entonces, ¿cómo podríamos, en tanto que docentes y periodistas, llamarles la atención? Realmente decirles, hey, esto, que parece una cháchara interminable y aburridísima, es importante. Bueno, yo espero que no os esté pareciendo aburridísima, ¿eh? O sea, niego la mayor. Bueno, creo que hay una pregunta y vamos a ir Santiago. terminando porque luego sabéis que hay otra mesa redonda con los finalistas de este premio Cirilo Rodríguez. Así que, última pregunta. Sí, buenas. Anteriormente estaban hablando de los anunciantes, ¿no? Que muchas veces condicionan las noticias, si mal no me equivoco. Tienen algún reportaje y tienen que publicarlo y mira, está en contra de una determinada empresa. En ese caso, ¿qué hacéis? ¿Se reserva vuestro texto porque creéis que es importante? ¿Se reserva o cuál es la medida que toma la empresa? Y quisiera saber también cuál es vuestra opinión sobre el panorama actual de la prensa, es decir, la parte digital con la parte impresa. ¿Creen que de aquí a unos 10 años podrá borrar del mapa la prensa escrita, el papel? ¿Es posible? No estoy seguro. A lo mejor, ¿no? De repente ha vuelto el vinilo en discos. Sí. Totalmente absurdo. Realmente es peor calidad. No se lo recomiendo a nadie. Pero al parecer se vende más ahora que los CDs, ¿no? CDs tampoco ya hacen falta. Así que quién sabe. A lo mejor algún día va a ser lo más cool que te puedes imaginar. Yo tengo aquí mi Prensa periódico de papel. vintage. Me lo imagino más con las revistas, ¿no? Por el formato, porque son más fáciles de leer. El Economist, ¿no? Como el Economist siempre digo que es un medio que funciona de puta madre, ¿no? Que se vende porque da buena información. Claro. Hay en Claro. tres... Y es caro. Las revistas son 5 pavos o así. No lo sé, sí puede ser, ¿no? Pero digo, yo creo que la necesidad, las ganas de tener buena información siempre va a existir y va a ser un interés de cierta élite. Sí, ahí va a ir yo. Sí. Eso es inevitable, probablemente. Y tampoco podemos regresar a los tiempos cuando teníamos un canal o dos de televisión y de radio, que fue lo mismo en Alemania, y que ahí había un pequeño grupo de hombres que decidían lo que era relevante y lo que no. Siempre veo ese lado positivo en esta pequeña caja, ¿no? que
que nos da todo una conexión al mundo, pero hay que tener ganas para utilizarlo. Hay que tener ganas. Y estas ganas Y también criterio. lo podemos, Que sí, también. pero yo creo que el criterio viene con las ganas. Sí. ¿No? Igual que nuestro propio criterio, ojalá haya mejorado a lo largo de los años, por profesionalidad, ya te matices, ¿sabes? En los congresos de periodismo y en los foros periodísticos empieza a acuñarse la similitud que se establece entre los libros en papel y las famosas plataformas de ebook y demás. Y se compara a la información online, sea cual sea la cabecera, y al periódico en papel. Yo creo que seguirán existiendo. Con menos tiradas, bueno, ya vamos con unas tiradas que es que si hace solamente 20 años a cabeceras nacionales de la importancia del país o el mundo les dicen por dónde van, es que no nos lo creeríamos, ¿no? Entonces yo creo que se puede mantener, desde mi punto de vista se mantendrá, pero cada vez en más reducidas proporciones. O sea, ¿no? las suscripciones, Luciago ya tiene mucho más suscriptores, creo no equivocarme, Claro. digitales que de papel, o también es más barato. Sí. Se va a convertir, yo creo que sí, en un objeto de lujo que se mantendrá, no sé si de lunes a domingo o el fin de semana, o... Entonces, lo mismo con la prensa, que con la comida, que con el ocio, que con tal. Que puedes comer en un McDonald's, te va a alimentar y te va a quitar el hambre, puedes comer en tu casa, probablemente va a ser mejor y más sano, puedes comer en un restaurante 13 estrellas Michelin, o puedes de vez en cuando ir a un sitio y de vez en cuando has ahorrado, ir a otro. Sobre lo de provocar a los estudiantes, pues sí, pues oye, puedes decidir seguir lo que te mande Zuckerberg y Elon Musk y como un borrego a recibir lo que te mandan, o puedes tú hacer el esfuerzo de pensar libremente. Eso pasa no solo por la prensa, pero pasa por varias fuentes. Y una cosa sobre el papel, fijaos que eso es bastante ilustrador. Yo creo que las grandes élites de la Silicon Valley, de la tecnología, pues meten todos a sus hijos en escuelas sin móviles, sin pantallas y sin nada, porque ellos saben la calidad de lo que... Sí, el problema es, eso es todo un nuevo tema, pero luego también hay una cosa que yo diría a cualquier estudiante de periodismo, leer mucho menos medios, periódicos, revistas y por supuesto Twitter y mucho más libros, ¿no? Porque de vez en cuando necesitas informarte en profundidad y eso es algo bastante en retroceso, al parecer, entre periodistas. Eso, a mí me choca que hay periodistas que leen poco. Digo, pocos libros. Y en vez de ellos siguen Twitter. Yo creo que Twitter debería estar prohibido en todas las redacciones de los periódicos. Realmente es lo peor. Sí. Mucho mejor Facebook y estas cosas. Twitter es... La velocidad, ¿no?, a la que estamos convocados, ¿no? Y la reducción. La reducción de los mensajes y eso, digamos, la superficialización, ¿no?, pues de la conversación social, ¿no?, en cierto modo. Como que también hablábamos de a qué podemos aspirar si escuchamos que hay licencia como para entrar en esa especie de tensión, polarización de la que hablaba esta estudiante, pero también el lenguaje con el que algunos se dirigen a otros, ¿no?, en cierto modo, y el eco del que se hace la prensa de todo eso. Luego tú tuviste la pregunta sobre la importancia de los anunciantes. No sé si tienes tú algo que decir. No estás seguro de haber entendido esta primera pregunta sobre si tienes un reportaje hecho y tienes una censura de una empresa. ¿Qué se hace con el texto? ¿Se deja? Es decir, los editores o la empresa lo publica o se desecha. Yo realmente tengo esa gran ventaja de lo que decía antes, que el anunciante español no se anuncia en Francia. Estoy buscando si hay excepciones, que la habrá, pero... O sea, no sé, nunca un gran grupo español ha llamado a mis medios para decirle este tema no se publica. O sea, no, es verdad, no tengo esa situación, por suerte, y creo que tiene que ver con la estructura, no porque sean mejores periodistas. Pero también nunca lo he escuchado de parte de compañeros en Alemania que hayan tenido. Yo creo
no digo que eso no exista, pero no es pan de todos los días, diría yo. La información es difícil reutilizarla. Tú puedes reutilizar el conocimiento que te haya proporcionado esa información y luego utilizarla para escribir otro reportaje, otra entrevista, otra información, pero no se puede reutilizar prácticamente como está. O sea, el bruto no te sirve el bagaje hasta escribirlo. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a despedir a Mathieu de Tailac y a Martin Dams. Muchas gracias por vuestra participación y gracias a la Universidad de Valladolid, que en este campus María Zambrano nos acoge siempre. Así que solo os pido que si os interesa y continuáis queriendo escuchar cuestiones importantes sobre periodismo, ahora empezamos una segunda mesa redonda con los finalistas del premio Cirilo Rodríguez, que son Ana Bosch, que se ha ausentado para que le hicieran ahora una entrevista, pero ha estado con nosotros, Sara Gómez Armas y Luis de Vega, que son 3 ejemplos de cómo se trabaja en el mundo del periodismo en cuanto a contenido y a cuanto a formatos. El periodismo anónimo de las agencias de comunicación, el periodismo con sello particular, del que firma, va a los sitios, cuenta cómo hay que contar con tu propia característica, y el fotoperiodista y redactor de un gran periódico, de una gran cabecera. Así que yo a lo que os invito es a que sigáis informándoos y que os planteéis, como decían ellos, Martín y Mathieu, qué es lo que estáis leyendo cuando creéis que os estáis informando. Porque a lo mejor lo que estáis leyendo es producto de la inteligencia artificial o de una mentira descarada. Y solo con el planteamiento crítico y la reflexión podremos ir saliéndonos de esa polarización en la que parece que surfeamos, ¿no? Así que nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Teresa. La verdad es que ha sido un placer. Y para seguir escuchando a estos 3 finalistas que sus compañeros corresponsales de prensa internacional han decidido que sean reconocidos y seleccionados para aspirar al galardón Cirilo Rodríguez, vamos a hablar dentro de 5 o 10 minutos como mucho sobre lo que está pasando en el mundo ahora mismo. Entonces, tenéis 5 o 10 minutos para hacer un receso y os esperamos en la sala, ¿vale? Gracias. 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 Bueno, muchas